Representante, buen día, ¿cómo está? Pues buenos días, felicitaciones por este nuevo espacio tan lindo, todo súper agradable, muy profesional. Luisa, gracias. María Andrea y Juan, buenos días a todos. ¿Por qué la decisión de salir de Cámara de Representantes y más bien aspirar al Senado de la República? Luisa, en este caso, casi que de manera excepcional, no fue una decisión completamente propia, fue más una consecuencia del desarrollo que se hizo en la tarea de la Cámara de Representantes y finalmente pues el partido toma la decisión de cerrar la lista al Senado y toma la decisión de que yo incorpore esa lista al Senado. Luego pues yo no les iba a decir, no, yo no quiero irme al Senado, lo aceptamos, pero tengo que decir, me he sentido muy agradecido con la Cámara de Representantes, han sido unos años muy difíciles, pero le agradezco mucho a la Cámara de Representantes, a este periodo, a lo que se ha podido hacer y al final del día el desempeño en el Congreso lo hace uno, más allá de si es en el Senado o en la Cámara, pero hoy tenemos pues esa tarea y esa responsabilidad de estar en Senado. Ahí voy, ¿cuál es el compromiso en esa transición? No, pues yo creo que por supuesto se adquieren unas responsabilidades mayores en el sentido no orgánico de la función. A mí me preguntan mucho, bueno, ¿y cuál es la diferencia del Senado y la Cámara? A la hora de elegirse, pero en esencia la función, Luisa, María Andrea, Juan, es exactamente idéntica. Luego, pues es la responsabilidad de adquirir la dignidad del Senado, pero insisto, en la función son prácticamente iguales en mi opinión. Representante, hablemos de tanto tema que se ha suscitado en la Nación. Pues esta emisión la iniciamos hablando acerca del Hospital San Rafael de Itagüí. Sí. Las declaraciones que dio primero en una entrevista al ministro de Salud, pero también en el Consejo de Ministros, el ministro Guillermo Alfonso Jaramillo dice es que el Hospital San Rafael es un nido de corrupción. Usted también ha hecho seguimiento al tema de la salud. Sí. Cuéntenos, ¿usted qué sintió cuando escucha decir eso hacia un hospital antioqueño? No, es muy doloroso porque uno sabe qué es lo que han tenido que sufrir y padecer todos los gerentes de hospitales en Colombia. No es solamente el San Rafael, la semana anterior estábamos en el Hospital Manuel Uribe Ángel con una crisis sino similar o idéntica, lo mismo pasa con Alma Mater, las principales IPS de Antioquia han puesto el grito en el cielo, como se dice, porque ya no tienen cómo sostenerse. Entonces, el gobierno nacional en su forma de, adelantar estos asuntos, lo que dice es todos son unos corruptos y no. Eso no es así, aquí hay una situación de crisis profunda, de intervención injustificada a la CPS, los mayores deudores de los hospitales son en cuestión la nueva EPS y Sabia Salud. Presentamos una demanda contra la intervención de Sabia Salud porque iba en un franco de mejoramiento de los indicadores y sin justificación el gobierno se la quita al departamento y a Medellín. Y esta es la consecuencia de ese impago de lo que está sucediendo. Eso es lo primero y así está el país completo. Segundo, la actitud de los funcionarios, puntualmente de Guillermo Alfonso Jaramillo. María Andrea, nosotros lo hemos visto burlarse en el Congreso de todos nosotros. Cuando uno lee en un debate alguna cuestión, le dice, ministro, conteste este tema puntual, muerto de risa. Tiene una actitud de mala persona, es que esa es la verdad. No me importa nada. No, pero además burletero, porque uno puede tener diferencias conceptuales, no me gusta esto, lo otro y lo discutimos, pero él es de burla, de señalamiento, de estigmatización y ojo a esto, de revanchismos, porque cuando a él no le parece algo o tiene una diferencia como lo que sucedió con el hospital de Itagüí, pues la actitud inmediata es demandarle a la superintendencia, donde además está su esposa. Es ella la que determina. Entonces, los hospitales presentan la queja al gobierno y por el otro lado la esposa del ministro, desde la superintendencia, va y se le mete, intimida e interviene. Eso es un modelo, pues perdónenme que a muchos no les gusta que diga eso, pero eso es un modelo chavista. Es tal cual así. Usted me critica, yo lo intervengo. Y la crisis es generalizada en la mayoría de hospitales del país, puntualmente la crisis en Antioquia. Yo cuestionaba en los primeros minutos de este programa congresista y es cómo son capaces todos los políticos de unirse pero para pelear y no para solucionar. En este caso todos los ojos están puestos en el hospital de Itagüí porque el gerente se puso a llorar y porque el ministro se puso a decir que los ricos también lloran.
¿por qué esa capacidad de polarizar no la aprovechan para solucionar? No sé contestarte puntualmente eso. Digamos que el análisis que yo tengo al respecto es que el llanto del director del hospital es un símbolo, pero de lo que pasa en el país completo. Lo que yo puedo decir es que la mayoría de gerentes de hospitales dicen: estoy en la quiebra, pero yo no quiero hablar porque se me mete el gobierno al hospital y me lo quita. Entonces, más allá de la discusión, yo creo que ya no es política solamente, sino que el reclamo es ciudadano, es de los pacientes. Y ojo a esto, destruyeron sistemas tan importantes como el del magisterio. El FOMAC terminó siendo, cuando recuerden ustedes que este es el plan piloto, le decían a Colombia, así es la muestra de cómo va a funcionar, y le destruyeron el sistema de salud a los docentes. Es decir, si esa era la muestra, pues la consecuencia es mayor. Luego, yo creo que la discusión, más allá de si es el San Rafael o si es el Manuel Uribe, pues tiene que ser una discusión ya no solamente de quedarnos en lo que hoy pasa, en la dificultad de lo que hoy sucede, sino tener la claridad del próximo Congreso y próximo gobierno, cuáles son las alternativas para resolver esa crisis, Luis. Ahí tiene que estar la discusión centrada, cuáles van a ser esas fuentes de financiación, cómo se van a sincerar las cuentas, cómo van a empezar a girarle los recursos, por qué no se han cumplido las órdenes de la Corte Constitucional, Juan, porque es que la discusión no es solo política, es judicial. La Corte Constitucional le dijo al ministro: pague el ajuste de la UPC, pague los presupuestos máximos. El gobierno ha dicho no. Entonces yo creo que el tema es mucho más allá de la discusión meramente política y discursiva del día. ¿Se podría presentar un cambio en el funcionamiento al interior del Hospital San Rafael de Itagüí? Lo digo pues por la visita que hizo Supersalud. En ese cambio de funcionamiento, ¿qué opinión le merece? ¿Podría mejorar? ¿Podría desmejorar? ¿Qué pasaría con esos servicios? Luisa, lo que pasa es que si el gobierno interviene, la experiencia demuestra que ninguna de las intervenciones que ha desarrollado el gobierno ha mejorado ningún hospital o ninguna EPS. Coja la que usted quiera, coja la nueva EPS y dígale si a partir de la intervención del gobierno mejoró o empeoró. O si pagó. Tome Sabia Salud, pero es que los indicadores son objetivos. Se disparan las tutelas, se dispara la cartera, se disparan todos los indicadores. No hay ninguna entidad del sistema de salud que a partir de la intervención del gobierno haya mejorado. Luego, aquí lo que queda claro es si se toman el hospital, pero además en el peligro de lo que está sucediendo. O sea, no hay gerente que pueda decir yo tengo problemas porque es intervenido. Eso es la restricción de la libertad, de expresarse, de denunciar, de reclamarle a un gobierno, y eso también tiene un antecedente bastante peligroso. Es como así. Entonces hoy son los hospitales, mañana se queja cualquier otra empresa y es intervenida. Recuerden las amenazas que ha sentido el pueblo antioqueño sobre empresas públicas de Medellín, por ejemplo. Que la tomen. Entonces cualquiera dice algo y dice, ojo que vienen por la intervención. Eso no puede suceder de esa manera. Representante Hernán, hay dos decisiones que toma el presidente Gustavo Petro y muchos dicen que tiene un tinte y un ánimo electoral, que es la reducción entonces de la gasolina desde 300 pesos a partir del 1 de febrero, y la segunda decisión que toma por decreto es que entonces le va a quitar esa prima a los congresistas. Había que hacerlo, porque los mismos congresistas pues no iban a legislar para que se lo bajaran, pero ¿cómo lee usted estas dos decisiones a escasos 2 meses de las congresionales y 3 meses de las presidenciales, 4 meses? Claramente son decisiones todas en un sentido electoral. Las hubiese podido tomar si quería desde el principio. Nada se lo impide, aun cuando está tomando decisiones, en mi opinión, que corresponden por ley, pero después hablaremos de la discusión de trámite. En el fondo, ¿por qué no lo hizo antes? ¿Por qué lo hace a mes y medio de las elecciones primero? Por la deuda que dejó Iván Duque, según él. Sí, pero en nada lo afecta la deuda disminuirle los salarios al Congreso o desmontarles esa Pero en prima. gasolina sí. Ah, en gasolina no, pero es que aquí lo que pasó fue que pasó de 8.200 pesos el galón a 16.000, El doble. hace una reducción pequeña y dice, pero vamos con lo del salario de Congreso, eso es lo primero. Segundo, no hay problema, sin embargo hay que decir varias cosas. Al corresponder eso a un tema meramente de ley, de reserva de ley, si deroga eso mediante decreto,
lo que queda vigente es la norma anterior, que sostiene unos beneficios, por no decir que iguales. Vendrá la discusión jurídica sobre eso. Y aquí hay una cosa que decir, porque si el presidente de la República entonces ahora dice que disminuye salarios, pero le paga 1.500 millones de pesos en efectivo en maletas al presidente de la Cámara y 3.000 al del Senado? Entonces, ¿de qué se trata? Es decir, ¿le quiere dar una lección al Congreso o realmente tiene una voluntad de qué? Allí hay que discutir eso. Seguramente, yo no tengo ningún problema en lo personal, lo he dicho. Yo he sido una persona que ha vivido toda la vida en mi trabajo de manera modesta, es mi primer periodo en el Congreso. Después de esa prima, el salario del Congreso quedará en 12 millones de pesos. No sé si eso vaya a profundizar en unos sectores que busquen ingresos es por otros lados y de manera indebida. En lo personal, el Centro Democrático, desde el inicio de sus sesiones, de su participación, en el Congreso, de 2014 a la fecha, siempre intentó la disminución del salario por vía de trámite legal, como corresponde, y por el contrario, quienes terminaron discutiendo la imposibilidad de esa disminución fueron los miembros del pacto en el Congreso, todo el país lo vio. Representante Hernán, usted incluso en su cuenta de X hace un momento escribió eso que acabo de decir, 1.500 al presidente de la Cámara, 3.000 millones al presidente del Senado. Recordemos a qué está haciendo referencia con esos dos datos. No, pues claro, que mientras el presidente del Senado era el doctor Name y en la Cámara Andrés Calle y el gobierno avanzaba en la discusión de las reformas, lo que ha quedado completamente demostrado es que el gobierno les mandó a comprar con un par de maletas en responsabilidad de Schneider Pinilla, que lo acaba de ratificar hace unos días en los medios de comunicación, por razón por la que está en la cárcel, por la cual está en la cárcel el presidente de la Cámara, el presidente del Senado, comprando a los congresistas a punta de billete parejo en efectivo en maletas. Entonces, ¿de qué se trata? ¿Quiere mandar un mensaje de austeridad o de anticorrupción, pero a la vez compró a los presidentes del Senado y Cámara para tramitar las reformas? Yo creo que eso es bastante contradictorio. Pero en ese sentido es el mensaje, no solamente eso, un asunto completamente transaccional. Sabemos lo que está pasando lamentablemente con compañeros del Congreso hoy investigados, ministros como Bonilla, como Luis Fernando Velasco en la cárcel, personas con esas trayectorias académica y política, de cuenta de la transacción del Congreso de la República. Y ya que estamos hablando del tema económico, hablemos de esa emergencia económica, representante. Impuesta o propuesta por el presidente Gustavo Petro, pero que obviamente ha generado reacciones. Hablemos del departamento de Antioquia y de la fábrica de licores de Antioquia, claro, con el alza de los impuestos a los licores. Es una situación muy difícil. Miren, primero, un rasgo muy preocupante. El gobierno se dedicó a gobernar vía decreto. No le importan las formas, porque entonces mientras le tumban una decisión de un decreto, de una emergencia, han pasado 2, 3 meses y genera unos efectos. Como muchos otros, esta fue otro desvío de poder. Primero, porque no hay un hecho sobreviniente para justificar la emergencia. ¿Qué es un hecho sobreviniente? La pandemia, por ejemplo. Nadie contaba con eso, cambian las condiciones del país abruptamente, no puedo ir al Congreso a tramitar una norma que se me demore 6 meses, expide una emergencia. No hay una situación que amerite esa decisión. De acuerdo. Aquí lo que sucedió es que el Congreso le dijo, yo no le tramito una reforma tributaria. Y él dijo, ese es el hecho sobreviniente. No lo es. Decreta una emergencia y lo hacen en la época de la vacancia judicial, es decir, cuando el control judicial no puede operar de manera automática, pero genera unos efectos. Eso en cuanto a la forma y en cuanto al exceso del instrumento del decretazo, digámoslo así. Luego, las consecuencias en materia económica ya de manera específica, y las afectaciones son muchas, pero a las regiones son más. No solamente durante estos últimos años le ha disminuido el presupuesto a las regiones, es decir, le han recortado lo que les corresponde en el presupuesto general a las regiones, sino que ya esas rentas que son departamentales empiezan a ser recogidas también por el gobierno. 2 elementos, no solamente no le mando la plata, sino que lo que usted tiene, yo empiezo a quitárselo y se lo quito por vía de la emergencia. Es ahí donde los gobernadores han dicho, no, un momento, si no, nosotros vamos a tener que declararnos en una rebeldía jurídica frente a esto,
aplicando la excepción de inconstitucionalidad. La afectación es total. Yo estoy seguro que en gran parte del desarrollo de Colombia durante los últimos años se ha logrado por vía de los mandatarios regionales que han hecho esfuerzos de endeudamiento sobrehumanos que no les corresponden porque el gobierno, gran parte del presupuesto general de la nación está dirigido a funcionamiento, no a inversión, y crece el funcionamiento y disminuye inversión. Es decir, la plata del Estado está para el Ministerio de la Igualdad, para no sé qué cosas, para más burocracia, para todo eso, pero no está llegando a la región. Representante Hernán, háganos acá pedagogía porque me parece muy interesante lo que usted dice de en ese sistema general de participaciones que se deben girar unos recursos a las regiones y otros rubros, ¿cómo así que, y siempre lo han dicho los gobernantes, no se está girando completamente? Explíquenos cómo funciona esa bolsa que debe ir a las regiones, pero que no llega o se redujo, porque eso es por ley. Así es. Pues la verdad es que producto de la mayoría de decisiones del gobierno nacional contra el sector productivo en Colombia, el recaudo en Colombia ha disminuido. Luego una cosa, María Andrea, es que el presupuesto general de la nación se apruebe por un monto, 530 billones, una cosa es aprobarlo, otra cosa es que esté financiado todo ese monto. Y gran parte de la proyección de la financiación de ese monto es vía recaudo, que ha disminuido por las razones que estamos expresando, porque hay empresas que se están yendo, porque hay colombianos que han cambiado de residencia fiscal, porque los sectores productivos y el personal, la población en capacidad de trabajar se está yendo del país. Entonces, menos tributación, menos capacidad de financiar, y el gobierno dice, pues entonces yo no tengo cómo empezar a hacer esos recortes, perdón, esas transferencias. Recuerden muy bien que el año pasado salió un decreto, más o menos en el mes de febrero o marzo, diciendo congelo las partidas para estos presupuestos. Sí. ¿Recuerdan? Ese es el tema. Entonces dicen, yo apruebo, pero luego no tengo cómo pagar, tengo que empezar a congelar. Ahí se frena la inversión en las regiones de Colombia. Metro de la 80, la vía Mulalolo Guerrero, en fin, usted puede coger el país completo, pero si hablamos de lo nuestro, proyectos específicos, túnel del Toyo, en fin, y ahí es donde empieza esa disminución. Quedan las regiones con las cargas y luego en virtud de la emergencia le dice, qué pena región, también necesito lo suyo, páseme para acá. Absurdo. Es ahí donde existe el reclamo y nosotros decimos, no ha habido gobierno más centralista desde el punto de vista de la inversión que el gobierno actual. Ha hecho un gran daño a las regiones de Colombia y eso pues por supuesto genera un retraso enorme en desarrollo. Representante, le cambio un poco de tema y volviendo a lo político, ¿cómo está el ambiente dentro del Partido Centro Democrático luego de las decisiones? Porque de alguna u otra manera se generaron algunos debates porque unos estaban en Senado, les pusieron para lista de Cámara, otros que están en Cámara van para lista de Senado. ¿Cómo está el ambiente dentro del Partido Centro Democrático en este momento en temas de campaña? No, bien, Juan, yo siento que esas tensiones y esas pujas son normales en la víspera electoral, el reacomodo, quién es mejor, quién va a perfil, que este es más perfil, todo ese tipo de discusiones, se sacuden las cosas, pero hoy hay un gran trabajo en equipo, estamos cada 8 días en las regiones, en los sábados con el presidente Uribe en las regiones, los domingos en Medellín, el área metropolitana, tenemos una gran distribución de tareas, la lista cerrada del Senado nos ha permitido que sin problemas, digamos, usted se va a esta región, yo me voy a la otra, y no estamos en la discusión que es que ese pueblo es mío, que yo no sé qué, que ese líder que me lo quitó. No, Luisa, eso es un dolor de cabeza. Que ese alcalde es mío, aunque sabemos que los alcaldes no pueden hacer política. No, pero bueno, pero sí, que ese alcalde es mío, que ese es amigo mío, que usted que hace allá saludándolo. Todas esas tensiones se eliminan con una lista cerrada, porque todos estamos en el mismo bloque de trabajo. De acuerdo, y acompañamos, por supuesto, pues las listas de las cámaras. Cada uno tendremos una preferencia frente a una cámara, otros promoverán el logo, etc. Luego, yo creo que después de esos sacudones del mes de diciembre, de conformaciones, de perfilar quiénes sí, quiénes no, pues ya hoy lo que hay es desarrollo, porque lo que hemos sentido, Luisa, Juan, María Andrea y todos, es que esta campaña como que sin empezar ya está en recta final. O sea, como apenas organizándonos y ya decimos, no, esto ya es el 8 de marzo, sí, es decir, casi que encima. Entonces, 47 días. No me diga eso que me estresa. Así es. Yo estoy haciendo una polla, representante. A ver, ¿cuál es?
con los diferentes partidos. Número de curules a la Cámara de Representantes en Centro Democrático. Pues crecer ya será una ganancia, hoy somos 5. Sí. Si vamos a 6 o más, me parece importante. 6 nos parece un buen número. 6. María Andrea dijo 7, Juan Pablo... Yo también Yo dije dije, siete. ¿sabe qué dije yo? 8. No, ojalá. Entonces el pesimista soy yo. Yo creo. No, es decir, lo que pasa es que uno siempre quiere lo mejor. Es decir, son 17 curules de la Cámara de Antioquia, menos las de las FARC, que ya no van de manera directa. Se sostienen 2 de víctimas, que es la de Urabá y la de Bajo Cauca. Pero digamos, dentro de la elección ordinaria, 17. Hoy nosotros apuntaríamos, como dice el dicho, de 6 para 7, ¿no? Ya. 6 buscando el séptimo. Pero me quiero quedar con el pronóstico de Luis Ramos Y para 8. en Senado a Y en nivel Senado, nacional, sí. que usted también ahí le conviene el tema, ¿en qué renglón está y cuántos están en este momento y cuántos esperan? Bueno, en este momento 13 senadores. Hay 13. Es decir, el Partido Centro Democrático pasó en el año 2018 de 19-20 senadores a 13. Sí. Ahí tuvimos una disminución. Con la coyuntura de Petro. Correcto, todo ese punto y esa situación vivida tan compleja, las manifestaciones, el famoso estallido que tenía más Pacto estrategia histórico. política, porque uno en el estallido no ve ideólogos del Centro Democrático y decían no más Centro Democrático, etc. Todo eso, pues estos años mucho se ha podido recuperar y aspiramos, mi meta real es que podamos tener a Álvaro Uribe nuevamente en el Senado de la República, eso es 25. Esa tiene que ser nuestra meta, no tenemos un número diferente y ese tiene que ser el crecimiento que nosotros tengamos. Hasta Arturo Calle está ahí. Hasta, no, ¿sabes quién? Mario Hernández. Mario Hernández. Mario Hernández, sí, Pero señor. Arturo Calle también hubiera podido estar. Ah, sí, señor. Estábamos hablando de los empresarios de todas maneras. Sí, Mario Hernández está en lo que denominamos nosotros, o comúnmente se conoce allí como puestos de honor. Es decir, de los que saben que ya no hay una viabilidad política, pero dicen, yo quiero aportar a estar ahí, a sentirme candidato, a movilizar, a hacer, y eso nos parece pues una vocación Y bonita. empujan Y votos. moviendo redes. Empujan y Y moviendo, mueve claro. redes y él es Votos. medio influencer y le gusta mostrar sus temas de trabajo. Entonces hay unos perfiles de verdad muy bonitos, hay perfiles muy nuevos, hay personas en las listas que nos dicen, pero no los conocemos, pero ¿quiénes son? Bueno, pues en parte la idea del Centro Democrático ha sido cuando se presentan esas circunstancias, poder perfilar nombres que tienen unas características de liderazgo muy importantes, pero que en condiciones normales nunca pudieran lograr una elección. Y de allí puede despuntar un liderazgo importante para el país. No se nos olvide que en la lista del año 2014, en el puesto 5 de la lista cerrada, había un muchacho que nadie conocía, se llamaba Iván Duque Márquez. Así es. Entonces, algo surge de esas apuestas. No le voy a cobrar la publicidad. ¿Cómo se vota el 8 de marzo? Lisa, no, nosotros tenemos en Antioquia, en el país, pero en Antioquia la diferencia, la lista cerrada al Senado, simplemente el logo. Eso va a ser una facilidad pedagógica muy grande. Allá no hay nombres, no hay números, no hay nada más. Inclusive a nosotros nos dicen, ¿usted en qué lugar está? No, yo en el orden de la lista soy el 4º, pero no aparece el número 4, Solo es decir, logo. solo logo. Y en la Cámara de Representantes la lista sí es abierta, es decir, ahí sí el voto es preferente y se marca el logo del partido y el candidato de la preferencia de cada una de las personas dentro del Centro Democrático. ¿Cuál es su candidato de la preferencia? Ana Ligia Mora. Yo con Ana Ligia Mora estoy acompañándola por su trayectoria, su liderazgo dentro del partido, su capacidad regional, su experiencia en los lugares donde ha estado. Me parece que cumpliría un muy buen perfil en esa comisión quinta de la Cámara de Representantes en todos esos asuntos ambientales que ella pues comprende y maneja muy bien. O sea, a usted ya le podemos decir presenador, porque es que está en el reglón 4. No, dígame representante a la Cámara todavía. No, Representante, así sí. es. No, estamos, digamos que eso es un reto, porque también las personas dicen, pues usted ya está electo, yo voy a ayudar a otro, al contrario. Es decir, si nos dieron esa responsabilidad, tenemos que salir muy bien votados, la lista, muy bien confirmados en esa decisión política y demostrar también por qué nos dieron esa responsabilidad de estar dentro de los antioqueños en la lista del Senado. Tengo la responsabilidad de ser el primer antioqueño en la lista y eso supone, nos traza un reto también pues para lo actual y lo que viene.
totalmente. Representante, muchísimas gracias. Un feliz Muchas día, gracias un a feliz ustedes, año. muchas gracias, que nos salga todo muy bien, a todos, a ustedes, felicitaciones, gracias por invitarme y aquí estamos listos siempre para los antioqueños. 7:53 minutos de la mañana, vamos a hablar del municipio de Río Negro.